Andrew Carnegie. El poder del silencio, que te hace intocable. La mayoría de las personas pierde su poder todos los días y ni siquiera se dan cuenta, no porque sean débiles, no porque les falta inteligencia, sino porque reaccionan. Reaccionan a palabras, a opiniones, a faltas de respeto, a ruido. Entregan su estado emocional a cualquiera dispuesto a provocarlas, y en ese momento se vuelven impotentes. Andrew Carnegie entendió algo que casi nadie hoy realmente comprende. El silencio no es debilidad. El silencio es control. El silencio es el arma más peligrosa que posees, y la mayoría de las personas la tira sin pensarlo dos veces. Antes de continuar, si eres alguien que quiere disciplina emocional, si estás cansado de sentirte agotado, provocado o arrastrado a batallas sin sentido, suscríbete ahora. Este canal es para personas que eligen maestría sobre reacción. Esto no es motivación, esto es reconstrucción, y al final de este video entenderás por qué los silenciosos siempre terminan ganando. Vivimos en un mundo diseñado para robar tu atención, notificaciones, opiniones, críticas, comparaciones. Todo el mundo quiere acceso a tus emociones. Las redes sociales han convertido la reacción emocional en moneda. Cuanto más irritado te pones, más te involucras. Cuanto más te involucras, más eres controlado. Y en el momento en que alguien puede perturbar tu paz, esa persona te controla, no tu agenda, no tu cuenta bancaria, sino algo mucho más valioso. Tu estado mental, tu energía, tu enfoque, el combustible mismo que determina si subes o te estancas. Déjame contarte algo sobre Andrew Carnegie que la mayoría de las personas no saben. Cuando tenía 13 años, trabajando en una fábrica de algodón en Pittsburgh por $1.20 por semana, presenció algo que cambió su vida para siempre. Un compañero de trabajo, un hombre con el doble de su edad, entró en una discusión con un supervisor. La discusión escaló. Las voces se elevaron, se hicieron amenazas, y en cuestión de minutos, el hombre fue despedido, escoltado afuera, reemplazado antes del final del día. El joven Carnegie observó esto y se dio cuenta de algo profundo. El hombre que perdió la paciencia perdió todo lo demás con ella. Su ingreso, su dignidad, su futuro. Todo se fue porque no pudo controlarse durante 60 segundos. Carnegie decidió ese día que nunca sería ese hombre, nunca entregaría su poder a nadie a través de la reacción. Y mantuvo esa promesa por el resto de su vida. Carnegie observó temprano en la vida que las personas más reactivas son las más fáciles de manipular. Si alguien puede hacerte enojar, esa persona posee tu comportamiento. Si alguien puede provocarte, esa persona dicta tu estado mental. Y Carnegie se dio cuenta de algo que cambió toda su trayectoria. El poder verdadero no viene de la dominación, viene del autodominio. La mayoría de las personas nunca aprenden esto. Pasan toda su vida esclavizadas a sus reacciones. Alguien las critica, se defienden. Alguien las falta al respeto, retalian. Alguien las desafía, explotan. Y con cada reacción, pierden un pedazo de sí mismas. Aquí está lo que nadie te dice. Cada vez que reaccionas emocionalmente a algo insignificante, estás entrenándote para ser débil. Estás condicionando tu sistema nervioso a ser frágil. Estás enseñando a tu mente que las circunstancias externas controlan tu estado interno, y una vez que ese patrón está establecido, te conviertes en un títere. Cualquiera puede tirar de tus cuerdas. Carnegie se negó a ser un títere, y esa negativa lo hizo intocable. Déjame explicarte la neurociencia detrás de esto, porque entender por qué reaccionas te ayudará a dejar de reaccionar. Dentro de tu cerebro hay dos sistemas constantemente compitiendo por el control. El primero es tu amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra en lo profundo de tu cerebro. Este es tu centro emocional, tu respuesta de lucha o huida, tu mecanismo de supervivencia primitivo. Cuando alguien te insulta, critica o amenaza, tu amígdala se dispara. Inunda tu cuerpo con cortisol y adrenalina. Tu frecuencia cardíaca aumenta. Tus músculos se tensan. Tu visión se estrecha. Y en ese estado, no estás pensando. Estás reaccionando. El segundo sistema es tu corteza prefrontal. Está ubicada justo detrás de tu frente. Este es tu cerebro racional, tu mente estratégica, tu capacidad de pausar, evaluar y elegir tu respuesta. Pero aquí está el problema. La amígdala es más rápida. Evolucionó hace millones de años para mantenerte vivo cuando un depredador atacaba.
La corteza prefrontal es más nueva, es más lenta, y cuando la amígdala toma el control, la corteza prefrontal se desconecta. Por eso las personas dicen cosas con ira que no quieren decir. ¿Por qué toman decisiones de las que se arrepienten? ¿Por qué queman puentes que necesitaban? Porque en ese momento no están operando desde su inteligencia más elevada. Están operando desde su instinto de supervivencia más primitivo. Carnegie entendió esto intuitivamente, mucho antes de que la neurociencia pudiera explicarlo. Desarrolló una práctica que lo salvó innumerables veces. Cuando alguien intentaba provocarlo, contaba, lentamente, en silencio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cuando llegaba al 10, la oleada había pasado. Su corteza prefrontal volvía a conectarse, y desde ese lugar podía responder con precisión en lugar de emoción. Puedes hacer lo mismo. Ahora mismo, comprométete con esto. La próxima vez que alguien te provoque, antes de hablar, cuenta hasta 10. Respira profundamente, siente la ira. Reconócela, pero no actúes sobre ella, y nota lo que sucede. La ira ya no te posee. Tú la posees. Ahora déjame contarte cómo Carnegie subió desde esa fábrica de algodón para convertirse en uno de los hombres más ricos de la historia humana. No porque hablara más fuerte, no porque argumentara más, no porque se explicara, dominó la no reacción. Entendió que el silencio es una forma de guerra psicológica, y la mayoría de las personas no tienen defensa contra eso. En 1865, Carnegie todavía era relativamente desconocido. Estaba invirtiendo en ferrocarriles, construyendo conexiones, aprendiendo el negocio del acero, pero no era rico todavía, no era poderoso todavía, era solo otro joven ambicioso tratando de hacer algo de sí mismo. Un día, asistió a una reunión de negocios con varios industriales establecidos. Eran hombres que habían construido fortunas, hombres que estaban acostumbrados a dominar salas, hombres que hablaban con autoridad y esperaban deferencia. Uno de ellos, un hombre llamado Thomas Scott, hizo un comentario desestimando una de las ideas de Carnegie. La sala quedó en silencio. Todos esperaban que Carnegie se defendiera, que argumentara, que probara su punto. Pero no lo hizo. Simplemente asintió, sonrió levemente, y no dijo nada. La reunión continuó, y más tarde, después de que todos se habían ido, Scott se acercó a Carnegie en privado. Dijo, «No me enfrentaste allí dentro». «¿Por qué?» Carnegie respondió, «Porque no estabas equivocado, y aunque lo estuvieras, argumentar no habría cambiado tu opinión, solo los resultados lo harán». Scott nunca olvidó esa respuesta, y años después, cuando Scott tenía el poder de elevar a alguien, eligió a Carnegie. No porque Carnegie fuera el más inteligente, no porque fuera el más agresivo, sino porque había demostrado algo raro: autocontrol. La capacidad de absorber críticas sin desmoronarse. La capacidad de permanecer calmado cuando el ego exigía reacción. Esa contención abrió puertas que la agresión nunca podría. Carnegie creía que el hombre que permanece calmado bajo presión automáticamente se eleva por encima de aquellos que no lo hacen. No moralmente, no espiritualmente, sino prácticamente. El silencio desestabiliza a las personas inseguras, las obliga a proyectar, a explicarse en exceso, a revelar sus intenciones. Cuando reaccionas emocionalmente, te expones, muestras tus heridas, telegrafías tus debilidades. Le das a tu oponente un mapa de tus vulnerabilidades. Pero cuando permaneces en silencio, observas, ves lo que otros pierden, notas los patrones, las contradicciones, la desesperación bajo la bravuconería. Y la observación crea apalancamiento. Déjame darte un ejemplo real que demuestra esto perfectamente. En 1892, Carnegie enfrentó una de las huelgas laborales más hostiles de la historia estadounidense, la huelga de Homestead. Su planta de acero estaba cerrada. Los trabajadores estaban furiosos, la prensa lo estaba destruyendo. Su reputación estaba siendo demolida en periódicos por todo el país. Los competidores estaban circulando, esperando que el conflicto lo arruinara. Todos esperaban que Carnegie luchara públicamente, que emitiera declaraciones, que defendiera su posición, que se involucrara en la batalla de la opinión pública. Pero no lo hizo. En cambio, se fue. Fue a Escocia. Se volvió inalcanzable. Mientras el caos estallaba en Pensilvania, Carnegie estaba a miles de kilómetros de distancia, silencioso e inamovible. Sus gerentes manejaron la crisis.
Sus abogados trataron las legalidades, pero Carnegie mismo no dijo nada. Y ese silencio volvió locas a las personas. Los periodistas no sabían qué escribir cuando no había respuesta. Los críticos no sabían cómo atacar a alguien que no se involucraba. Los trabajadores no sabían cómo negociar con alguien que no estaba presente. El silencio creó un vacío. Y en ese vacío, todos revelaron su verdadera posición, su desesperación, sus faroles, sus límites. Cuando Carnegie finalmente regresó meses después, la huelga había terminado. La planta reabrió. Y él todavía estaba de pie, más fuerte que antes. No porque ganó el argumento, sino porque se negó a tener uno. ¿Fue despiadado? Sí. ¿Fue frío? Quizás. Pero fue efectivo, y Carnegie entendió algo que la mayoría de las personas se niega a aceptar. No toda batalla merece tu participación. No toda pelea vale la pena pelear, y a veces el movimiento más poderoso es simplemente removerte de la ecuación por completo. Si este mensaje siente que está llegando en el momento correcto, suscríbete, porque lo que estoy a punto de contarte cambiará cómo ves el conflicto para siempre. Las personas que encuentran este canal no están aquí por accidente. Están aquí porque están listas para dejar de ser controladas por sus reacciones. Y si ese eres tú, estás en el lugar correcto. Aquí está una verdad que la mayoría de las personas nunca se da cuenta. Nada frustra más a los individuos inseguros que alguien a quien no pueden provocar. Cuando no reaccionas, se sienten ignorados, se sienten impotentes, se sienten expuestos, y ese malestar revela todo sobre ellos. Piensa en la última discusión que presenciaste o en la que participaste. ¿Quién perdió el control primero? ¿Quién sea que elevó la voz? ¿Quién sea que comenzó a repetirse? ¿Quién sea que recurrió a insultos o ataques personales? Esa persona perdió, no porque estaba equivocada sobre los hechos, sino porque demostró que podía ser sacudida. Y una vez que alguien sabe que puedes ser sacudido, te sacudirán cada vez que necesiten sentirse poderosos. El silencio les quita su control. Crea un vacío. Y los seres humanos no pueden tolerar un vacío. Estamos psicológicamente programados para llenar el silencio con sonido, con explicación, con justificación. Por eso los interrogadores usan el silencio como arma. Hacen una pregunta, luego esperan. Y la mayoría de las personas, incapaces de soportar la incomodidad, llenarán ese silencio con información que nunca pretendieron revelar. Carnegie usó esto despiadadamente en negociaciones comerciales. Se sentaría frente a hombres que querían intimidarlo, hombres que elevaban sus voces, hombres que hacían amenazas, hombres que golpeaban mesas y hacían ultimátums. Y Carnegie no haría nada, no interrumpiría, no se defendería, no se inmutaría. Simplemente se quedaría ahí, calmado y silencioso, esperando. Y cada vez, esos hombres eventualmente se agotarían, se quedarían sin energía. Su ira quemaría todo su combustible, y en ese agotamiento, despojados de su fanfarronería y bravuconería, revelarían su verdadera posición, sus necesidades reales, sus restricciones verdaderas. Y una vez que Carnegie tenía esa información, la negociación había terminado. Ya había ganado. La persona que habla menos obliga a la otra a revelar más, y ese desequilibrio es poder. No poder ruidoso, no poder agresivo, sino el tipo de poder que no necesita anunciarse, el tipo de poder que simplemente es. Déjame contarte sobre otro hombre que entendió este principio profundamente. Marco Aurelio, emperador romano, filósofo estoico, uno de los hombres más poderosos de la historia humana. Escribió en su diario privado sus meditaciones. Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Marco Aurelio gobernó un imperio, comandó ejércitos, tenía autoridad para ejecutar a cualquiera que lo faltara al respeto, pero no necesitaba hacerlo, porque entendió que el poder verdadero es interno, no externo. Cuando los senadores lo criticaban, escuchaba en silencio. Cuando los consejeros cuestionaban sus decisiones, consideraba sus palabras sin ira. Cuando los enemigos se burlaban de él, permanecía inamovible, no porque no le importara, sino porque había dominado la única cosa que la mayoría de las personas nunca dominan, a sí mismo. Hay una historia sobre Aurelio que ilustra esto perfectamente. Un senador, embriagado de vino y arrogancia, lo insultó públicamente durante una cena de estado. Lo llamó débil. Cuestionó su liderazgo.
Se burló de sus intereses filosóficos. La sala quedó en silencio. Todos esperaban que el emperador respondiera con furia, que ordenara arrestar al hombre, que hiciera un ejemplo de él, pero Marco Aurelio no hizo nada. Simplemente miró al senador, sonrió levemente y volvió a su comida. El senador, robado de su momento dramático, dejó la cena avergonzado. Y al día siguiente, Aurelio le envió un mensaje privado, no una amenaza, no una reprimenda, solo una nota simple que decía: «Espero que tu cabeza se sienta mejor hoy que tu juicio de anoche». Esa respuesta causó más daño que cualquier castigo podría haber causado, porque demostró control completo, inmunidad completa a la provocación, y todos los que presenciaron entendieron que estaban en presencia de alguien verdaderamente poderoso. Puedes desarrollar esta misma inmunidad, pero requiere práctica, requiere intencionalidad, y requiere entender que el silencio no es pasivo, es activo. Es una elección, es una demostración de fuerza. Aquí es donde la mayoría de las personas malinterpretan todo este concepto. Piensan que el silencio significa que no te importa, que el desapego es igual a la apatía, que la no reacción es lo mismo que debilidad o pasividad. Y eso es peligrosamente incorrecto. Esto no se trata de suprimir la emoción. Esto no se trata de fingir que no sientes. Esto no se trata de convertirte en un robot sin emociones. Todavía sientes ira, todavía sientes dolor, todavía sientes decepción, frustración, traición. Pero no permites que esas emociones dicten tu comportamiento. Hay una diferencia masiva entre sentir algo y ser controlado por ello. Piénsalo de esta manera. Las emociones son datos, son información. Son señales de tu sistema nervioso diciéndote que algo requiere atención. La ira te dice que un límite fue cruzado. El miedo te dice que hay una amenaza percibida. La tristeza te dice que algo te importa. Estas son señales valiosas. El problema no es sentirlas, el problema es reaccionar a ellas antes de haber procesado lo que te están diciendo. Carnegie se entrenó para pausar. No para siempre, no indefinidamente, solo lo suficiente para crear espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio, la claridad aparece. Las opciones se vuelven visibles, la estrategia emerge, pasas de reactivo a responsivo, de controlado a en control. Déjame darte una técnica práctica que puedes usar inmediatamente. Se llama la respiración 4-7-8. Cuando te sientas provocado, cuando esa oleada de emoción golpee, respira lentamente por la nariz durante 4 conteos. Mantén esa respiración durante 7 conteos. Luego exhala lentamente por la boca durante 8 conteos. Repite esto 3 veces. Lo que esto hace fisiológicamente es activar tu sistema nervioso parasimpático. Este es tu modo de descanso y digestión. Contrarresta la respuesta de lucha o huida. Baja tu frecuencia cardíaca, disminuye tu cortisol, vuelve a conectar tu corteza prefrontal. Y de repente, puedes pensar con claridad de nuevo. Ya no estás secuestrado por la emoción. Estás de vuelta al mando. Carnegie no conocía la neurociencia detrás de esto, pero practicaba algo similar. Respiraba, contaba, pausaba, creaba espacio. Y esa disciplina, repetida miles de veces a lo largo de décadas, se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Ahora déjame abordar algo con lo que las personas luchan: el miedo de que el silencio sea interpretado como debilidad. Que si no te defiendes, las personas pensarán que eres un felpudo, que si no reaccionas, estás dejando que las personas te falten al respeto. Aquí está la verdad. Las personas débiles son ruidosas. Las personas inseguras necesitan probarse constantemente. Las personas que no tienen nada que perder, hacen más ruido. Pero las personas poderosas, las personas verdaderamente poderosas, se mueven diferente. No necesitan anunciar su fuerza, no necesitan defender su posición, no necesitan validación de nadie. Déjame contarte sobre Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos. Lideró el país a través de su guerra más sangrienta. Enfrentó críticas como casi ningún líder en la historia. La mitad del país lo odiaba. Los periódicos lo llamaban tirano, un simio, un tonto incompetente. Sus propios miembros del gabinete trabajaban en su contra, y aún así, Lincoln rara vez respondía a las críticas públicamente, pero tenía una práctica secreta. Escribía lo que llamaba cartas calientes. Cuando alguien lo atacaba, cuando la ira y la frustración se acumulaban, se sentaba y escribía una carta. Una carta brutal,
honesta, sin filtros, diciendo exactamente lo que pensaba. Derramaba toda su ira en el papel y luego ponía la carta en el cajón de su escritorio y nunca la enviaba. Años después de su muerte, los historiadores encontraron docenas de estas cartas. Cartas a generales que le habían fallado, cartas a políticos que lo habían traicionado, cartas a periodistas que lo habían calumniado. Completamente escritas, completamente dirigidas, nunca enviadas. ¿Por qué? Porque Lincoln entendió que el acto de escribir liberaba la emoción. Le daba una forma de procesar lo que estaba sintiendo sin dañar relaciones o empeorar situaciones. Obtenía la satisfacción de expresarse sin las consecuencias de actuar sobre ello. Y esa disciplina, esa capacidad de sentir completamente pero actuar estratégicamente, lo convirtió en uno de los líderes más efectivos de la historia. Puedes hacer lo mismo. Cuando alguien te provoca, cuando sientes el impulso de enviar ese texto enojado, ese email cortante, esa respuesta defensiva, escríbelo. Escribe todo lo que quieres decir, no te contengas, pero no lo envíes. Guárdalo como borrador. Vuelve a él en 24 horas. Y en casi todos los casos te darás cuenta de que ya no quieres enviarlo. La emoción ha pasado, la claridad ha llegado, y acabas de salvarte de dañar algo que importaba. Pausa por un momento. Quiero que pienses sobre la última vez que reaccionaste emocionalmente y luego te arrepentiste. Tal vez enviaste un mensaje que desearías poder retirar. Tal vez dijiste algo con ira que dañó una relación. Tal vez tomaste una decisión basada en emoción que te costó dinero, tiempo, respeto u oportunidad. Piensa en ese momento. Siéntelo. Y ahora comprométete con algo diferente. Escribe silencio en los comentarios si estás eligiendo control sobre reacción de ahora en adelante. Porque declararlo públicamente lo hace real. Lo convierte en un compromiso, no solo un deseo. Ahora hablemos de algo que Carnegie entendió profundamente, pero rara vez habló públicamente. El poder de moverse en silencio. Anunciar tus planes invita resistencia. Explicarte invita juicio. Defender tu visión invita dudas. El poder se mueve en silencio. Los individuos más fuertes no se explican en exceso. No buscan validación antes de actuar. No anuncian su próximo movimiento. Construyen en silencio. Mejoran en silencio. Suben en silencio. Y cuando los resultados aparecen, no se necesita explicación. Por eso el éxito a menudo parece repentino para otros, pero nunca lo es para la persona que lo logró. Carnegie no le dijo a las personas que iba a dominar la industria del acero. No anunció su intención de convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. No transmitió sus planes. Trabajó en silencio mientras otros hablaban. Construyó sistemáticamente mientras otros debatían. Acumuló poder mientras otros argumentaban sobre quién lo merecía. Y cuando las personas finalmente notaron, ya estaba hecho. El imperio ya estaba construido. La riqueza ya estaba acumulada. La influencia ya estaba establecida. Hay una razón profunda para esto. Cuando anuncias tus planes prematuramente, provocas resistencia. No siempre intencionalmente, pero las personas proyectarán sus limitaciones sobre tu visión. Te dirán por qué no funcionará. ¿Por qué es demasiado arriesgado? ¿Por qué no estás listo? ¿Por qué alguien ya lo intentó y fracasó? Y si no tienes cuidado, su duda se convierte en tu duda. Su miedo se convierte en tu vacilación. Su limitación se convierte en tu techo. El silencio protege tu visión. Mantiene tu energía enfocada en la ejecución en lugar de la explicación. Te impide desperdiciar tiempo defendiendo lo que aún no necesita defensa. Porque aquí está la verdad brutal. Las personas no discuten con resultados, discuten con potencial, debaten posibilidades, cuestionan intenciones, pero cuando muestras el producto terminado, la conversación se acabó. Piensa en Steve Jobs. Cuando estaba desarrollando el iPhone, no lo anunció al mundo. No explicó su visión en entrevistas. No filtró detalles para generar expectativa. Lo construyó en secreto absoluto. Incluso sus propios empleados no sabían lo que estaban construyendo a menos que absolutamente necesitaran saberlo. Y cuando finalmente lo reveló en 2007, el mundo cambió de la noche a la mañana. Si hubiera anunciado el concepto del iPhone años antes, ¿qué habría pasado? Los competidores lo habrían copiado. Los inversores lo habrían cuestionado. Los críticos se habrían burlado. Nokia, BlackBerry, Microsoft, todos habrían comenzado a trabajar en sus versiones inmediatamente. Pero porque Jobs se movió en silencio, tenía años de ventaja.
Y cuando alguien se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Tienes la misma oportunidad, no con tecnología que cambia el mundo necesariamente, sino con tus propias metas, tus propios proyectos, tu propia transformación. Elige una cosa que genuinamente quieres lograr en los próximos 6 meses. Algo significativo, algo que cambiaría tu vida. Y no se lo digas a nadie, no a tus amigos que podrían dudar de ti, no a tu familia que podría preocuparse por ti, no a las redes sociales donde podrías actuar por validación. Solo trabaja en ello en silencio completo. Y observa lo que sucede. Encontrarás reservas de enfoque que no sabías que tenías. Encontrarás claridad que no podías acceder cuando estabas actuando para otros. Encontrarás motivación que no depende de aplausos externos. Y cuando finalmente reveles el resultado, hablará más fuerte que cualquier anuncio jamás podría. Déjame contarte sobre la economía de la atención en el mundo moderno, porque es aquí donde la mayoría de las personas están siendo destruidas sin siquiera darse cuenta. Las plataformas de redes sociales no son servicios gratuitos. No eres el cliente, eres el producto. Tu atención está siendo vendida a los anunciantes. Y estas plataformas han contratado a los mejores psicólogos, los mejores neurocientíficos, los mejores ingenieros conductuales para diseñar sistemas que te mantienen involucrado. ¿Cómo hacen esto? Provocando emoción, particularmente ira. La ira es la emoción más atractiva. Genera clics, genera comentarios, genera compartidos. Cuando ves algo que te hace enojar, tu cerebro libera dopamina. Te sientes obligado a responder, a corregir, a argumentar, a probar que alguien está equivocado. Y en el momento en que lo haces, el algoritmo te recompensa. Muestra tu comentario a más personas, lo que genera más respuestas, lo que genera más ira, lo que genera más compromiso. Esto se llama cebo de rabia. Y está en todas partes. Publicaciones políticas diseñadas para dividir. Opiniones controvertidas diseñadas para provocar. Cultura de indignación diseñada para mantenerte emocionalmente activado. Y cada vez que te involucras, estás siendo cultivado. Tu energía emocional está siendo cosechada y convertida en ingresos publicitarios. Carnegie no tuvo que lidiar con turbas de Twitter, o trolls de Instagram o discusiones de Facebook. Pero el principio permanece exactamente igual. No alimentes la máquina. No des tu poder a sistemas diseñados para drenarlo. El movimiento más fuerte que puedes hacer en línea es observar sin involucrarte, presenciar sin reaccionar. Desplazarte pasando la provocación como si no existiera. Aquí hay un desafío que transformará tu vida si realmente lo haces. Durante los próximos 7 días, no discutas en línea, ni una sola vez. ¿Alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo? Desplázate. ¿Alguien ataca tu opinión? No la defiendas. ¿Alguien publica cebo de rabia diseñado para provocar? Ignóralo completamente, y al final de esos 7 días, evalúa tu estado mental. Nota cuánta energía tienes de repente. Nota cuánto más claro se vuelve tu pensamiento. Nota cuánto más tiempo tienes para cosas que realmente importan. Esto no es evitación. Esto no es debilidad. Esto es discernimiento. Esto es entender que no toda batalla vale la pena pelear, que no todo comentario merece una respuesta, que no toda provocación requiere compromiso. Carnegie construyó un imperio mientras otros argumentaban. Puedes construir tu vida mientras otros se desplazan. Ahora hablemos del silencio en las relaciones, porque es aquí donde la mayoría de las personas luchan. Nos han enseñado que la comunicación es siempre la respuesta, que siempre debes expresar cómo te sientes, que el silencio en una relación es tóxico. Y aunque la comunicación abierta es importante, hay una diferencia masiva entre el diálogo productivo y el vertido emocional. Carnegie aplicó el silencio estratégicamente en sus relaciones personales también, no como castigo, no como manipulación, sino como una herramienta para la claridad y la desescalada. Cuando su esposa Louise estaba molesta, no intentaba arreglarlo inmediatamente, no se defendía, no explicaba su posición, escuchaba, esperaba, daba espacio para que la emoción se calmara. La mayoría de las discusiones en las relaciones no son realmente sobre el problema que se está discutiendo. Son sobre desbordamiento emocional. Alguien está estresado, cansado, abrumado y explota. El tema es irrelevante. Puede ser los platos, la agenda, un comentario que se hizo, dinero, planes, cualquier cosa. El tema es solo el gatillo.
no es el problema real, y si te involucras con el gatillo, si discutes sobre el problema superficial, pierdes el problema más profundo. El silencio te permite ver debajo de la superficie, permite que tu pareja agote la tormenta emocional y llegue a la preocupación real debajo. Y una vez que la preocupación real es visible, una vez que la necesidad real se expresa, puedes abordarla adecuadamente. Pero si reaccionas a la tormenta, si combates fuego con fuego, solo creas más clima, más caos, más daño. Aquí hay una técnica práctica para las relaciones. Cuando surge el conflicto, antes de hablar, hazte una pregunta. ¿Estoy a punto de responder o estoy a punto de reaccionar? Una respuesta es reflexiva. Considera a la otra persona. Busca resolución. Construye conexión. Una reacción es impulsiva. Te defiende. Busca ganar. Daña la conexión. Y aquí está la verdad que la mayoría de las personas aprenden demasiado tarde. En las relaciones, ganar una discusión significa perder la relación. Cada vez que pruebas que tienes razón a expensas de la dignidad de tu pareja, ganas la batalla pero pierdes la guerra. El matrimonio de Carnegie con Louise duró décadas, no porque fuera perfecto, no porque nunca estuvieran en desacuerdo, sino porque él entendió que algunas batallas no valen la pena pelear, que algunos comentarios no necesitan ser abordados, que algunos silencios son más amorosos que las palabras. Déjame darte un ejemplo específico. Hubo un periodo en la vida de Carnegie cuando viajaba constantemente por negocios. Meses lejos de casa, Louise estaba frustrada, se sentía abandonada, sentía que el negocio importaba más que ella. Y un día, cuando Carnegie regresó de un viaje particularmente largo, ella lo confrontó. Enumeró todo lo que estaba sintiendo: la soledad, el resentimiento, la ira. El instinto de Carnegie, como la mayoría de los hombres, era defenderse, explicar por qué el viaje era necesario, justificar sus elecciones, argumentar que estaba construyendo un futuro para ambos, pero no lo hizo. Se sentó, la miró y dijo: «Tienes razón, y lo siento». Eso es todo, sin justificación, sin defensa, solo reconocimiento. Louise dijo más tarde que ese momento cambió su matrimonio, no porque el viaje se detuviera, no se detuvo, sino porque se sintió escuchada, se sintió valorada, sintió que sus emociones importaban más que el ego de él, y eso creó espacio para que realmente resolvieran el problema juntos, en lugar de pelear por él. Ese es el poder del silencio estratégico en las relaciones. No se trata de ser pasivo, no se trata de aceptar la falta de respeto, se trata de crear espacio para una conexión real en lugar de una postura defensiva. Ahora hablemos del silencio en tu carrera. En los negocios, en entornos profesionales donde la dominancia y la asertividad a menudo se confunden con la competencia. ¿Cómo te da el silencio una ventaja ahí? La fortuna entera de Carnegie se construyó sobre este principio. Rara vez hablaba en reuniones a menos que tuviera algo definitivo que decir. Dejaría que otros presentaran sus ideas. Dejaría que otros argumentaran sus posiciones. Dejaría que otros revelaran su pensamiento, sus estrategias, sus preocupaciones. Y luego, solo después de que todos se hubieran agotado, después de que toda la información estuviera sobre la mesa, hablaría. Y porque hablaba tan raramente, cuando lo hacía, las personas escuchaban con atención completa. Este es un arte perdido en la cultura empresarial moderna. La mayoría de las personas piensan que necesitan dominar cada conversación para probar su valor. Piensan que necesitan ser la voz más fuerte en la sala para ser respetadas. Piensan que el silencio las hará invisibles. Pero lo opuesto es verdad. La persona que habla menos pero dice más lleva más peso. La persona que escucha más de lo que habla reúne más inteligencia. La persona que observa antes de actuar toma mejores decisiones. En las negociaciones, el silencio es devastadoramente efectivo. Aquí hay una técnica que Carnegie usó que puedes aplicar inmediatamente. Después de hacer una oferta, cállate. No justifiques, no expliques. No llenes el silencio con charla nerviosa. Solo haz tu oferta claramente. Luego deja de hablar. Y espera, y quien hable primero después de eso, pierde. ¿Por qué? Porque en ese silencio, la presión aumenta exponencialmente. La mente de la otra parte comienza a correr. ¿Están considerando? ¿Están ofendidos? ¿Debería bajar mi precio? ¿Debería endulzar el trato? ¿Debería explicar más? Y a menudo,
Comenzarán a negociar contra sí mismos. Comenzarán a ofrecer concesiones que nunca pediste. Comenzarán a revelar su verdadera posición y sus restricciones reales. Carnegie una vez se sentó en una negociación por más de 3 minutos sin decir una palabra después de hacer su oferta. 3 minutos de silencio completo e ininterrumpido. La otra parte no pudo manejarlo. Comenzaron a hablar. Comenzaron a justificar. Comenzaron a bajar sus demandas. Y Carnegie no dijo una sola palabra. Solo esperó. Y ganó. Puedes hacer lo mismo. En negociaciones salariales, en acuerdos comerciales, en cualquier situación donde se estén discutiendo términos, haz tu posición clara y fuerte. Luego quédate en silencio. Deja que la incomodidad trabaje a tu favor. Deja que la otra persona llene el vacío. Y observa con qué frecuencia negocian contra sí mismos solo para escapar de la tensión. Aquí hay otra capa que la mayoría de las personas pierden. El silencio también te protege de decir algo de lo que te arrepentirás. ¿Cuántos acuerdos se han perdido porque alguien habló demasiado? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántas relaciones? ¿Cuántas oportunidades desaparecieron porque alguien no podía dejar de explicar, justificar, compartir en exceso? Carnegie tenía una regla personal que lo salvó innumerables veces. Nunca tomes una decisión importante en el momento. Nunca te comprometas con nada significativo sin dormir sobre ello. Siempre date 24 horas de silencio antes de decir sí o no a algo importante. Y esa regla simple, esa pausa minúscula, lo salvó de errores que habrían costado millones. Porque las emociones nublan el juicio, la presión distorsiona la claridad, la emoción crea ceguera, pero el silencio, el espacio, el tiempo, estos restauran la perspectiva. Te permiten ver lo que no podías ver cuando estabas atrapado en el momento. Vamos aún más profundo en algo que la mayoría de las personas nunca consideran, el silencio como una forma de autorrespeto. Cada vez que te niegas a discutir con alguien por debajo de tus estándares, te honras a ti mismo. Cada vez que te niegas a explicarte a personas que no entenderán de todos modos, proteges tu energía. Cada vez que te alejas del caos en lugar de involucrarte con él, demuestras que tu paz es más valiosa que su opinión. Esto no es arrogancia, esto no es superioridad, esto es establecimiento de límites. Esto es entender que no todos merecen acceso a ti, no todos ganan el derecho a tu atención, tu tiempo, tu energía, tu explicación. Y en el momento en que realmente internalizas eso, dejas de desperdiciar tu vida con personas y situaciones que te drenan. Carnegie era extremadamente selectivo sobre con quién pasaba tiempo. No asistía a todos los eventos sociales a los que era invitado. No aceptaba todas las propuestas comerciales. No se involucraba con todos los críticos o competidores. Construyó un círculo pequeño y cerrado de asesores, mentores y socios de confianza, e ignoró a casi todos los demás. Y ese enfoque despiadado, esa protección de su atención y energía, le permitió lograr en una vida lo que la mayoría de las personas no podrían lograr en 3. Tienes la misma elección disponible para ti ahora mismo. Puedes pasar tu vida tratando de complacer a todos, o puedes construir algo significativo. Puedes involucrarte con cada distracción, o puedes proteger tu enfoque como si fuera el recurso más valioso que tienes, porque lo es. Puedes reaccionar a cada provocación, o puedes moverte en silencio hacia tus metas con precisión láser. Pero no puedes hacer ambas cosas. La elección es binaria, y es tuya para tomar. Aquí está la verdad final, y es hacia esto que todo ha estado construyendo. No necesitas probarte, no necesitas reaccionar a todo. No necesitas aprobación para ser poderoso. No necesitas validación para avanzar. No necesitas permiso para proteger tu paz. La mayor lección de Andrew Carnegie no fue sobre dinero. No fue sobre estrategia empresarial. No fue sobre acero o industria o acumular riqueza. Su mayor lección fue sobre autodominio. Sobre dominar la única cosa que la mayoría de las personas nunca controlan en sus vidas enteras. A sí mismas. Y una vez que dominas eso, una vez que desarrollas la capacidad inquebrantable de permanecer calmado cuando todos a tu alrededor están perdiendo la cabeza, una vez que puedes sentarte en silencio completo mientras el caos grita por tu atención y no la consigue, te vuelves intocable, no invencible, no perfecto, pero intocable. Ningún insulto puede sacudirte porque no estás buscando validación de personas que no importan. Ningún caos puede controlarte porque has aprendido a crear tu propia estabilidad interna que no depende de circunstancias externas.
Ningún ruido puede distraerte porque te has entrenado para filtrar despiadadamente y enfocarte absolutamente. El silencio no es vacío, no es debilidad, no es pasividad o rendición. El silencio es fuerza concentrada, es poder contenido. Es la negativa a ser arrastrado a batallas que no sirven a tu misión. Es la disciplina de observar en lugar de reaccionar. Es la sabiduría de saber que la mayoría de las cosas no requieren tu respuesta, tu defensa, tu explicación, tu participación. Carnegie vivió este principio todos los días. Probó que funciona a lo largo de décadas. Construyó un imperio sobre ello. Y luego, en lo que podría ser su movimiento más poderoso de todos, regaló la mayor parte de ese imperio. Pasó la segunda mitad de su vida en filantropía, construyendo bibliotecas, financiando educación, creando instituciones que lo sobrevivirían por siglos. ¿Por qué? Porque entendió algo aún más profundo que el autodominio. Entendió que el legado no se trata de lo que acumulas, se trata de lo que dejas atrás, se trata del ejemplo que estableces. Y el mayor ejemplo que puedes establecer es mostrar lo que es posible cuando te niegas a ser controlado por cualquier cosa fuera de ti mismo. Así que aquí está mi desafío final para ti, y quiero que te lo tomes en serio. Durante los próximos 30 días, practica el silencio estratégico. Cuando alguien intente provocarte, cuenta hasta 10 y no reacciones. Cuando alguien te critique injustamente, no te defiendas. Cuando alguien intente arrastrarte a su drama, su caos, su batalla sin sentido, aléjate sin explicación. Y al final de esos 30 días, siéntate y evalúa tu vida honestamente. Mira tus niveles de estrés, mira tu productividad, mira tu claridad mental, mira tus relaciones, mira tu energía. Mira lo que realmente has logrado en lugar de lo que has discutido. Y verás exactamente lo que Carnegie vio hace más de un siglo. Que el silencio no es debilidad, que la no reacción no es pasividad, que la retirada estratégica no es rendición. Verás que el silencio es la forma última de poder disponible para los seres humanos, porque todo lo externo puede serte quitado. Tu dinero, tu estatus, tu reputación, tus posesiones, todo. Pero nadie puede quitar tu capacidad de permanecer calmado, nadie puede quitar tu capacidad de elegir tu respuesta. Nadie puede quitar tu poder de simplemente no reaccionar. Eso es tuyo. Siempre. Bajo todas las circunstancias, en toda situación. Y una vez que reclamas eso, una vez que lo posees completamente, te vuelves peligroso de la mejor manera posible. No peligroso para otros, peligroso para la mediocridad, peligroso para la limitación, peligroso para cada fuerza que intenta mantenerte reactivo, distraído y pequeño. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste algo cambiar mientras veías esto, compártelo. No por mí, no por el algoritmo, sino por alguien en tu vida que se está ahogando en la reacción, alguien que está agotado de batallas constantes que no importan, alguien que necesita permiso para dejar de involucrarse con todo y todos, alguien que necesita escuchar que el silencio es una opción, que no tienen que pelear cada pelea, que la paz no solo es posible, sino poderosa. Suscríbete a este canal si quieres más de este nivel de contenido. Porque no hacemos motivación superficial aquí, no hacemos lugares comunes vacíos o tonterías para sentirse bien. Este es trabajo profundo. Este es el tipo de sabiduría antigua combinada con psicología moderna que realmente cambia vidas cuando la aplicas. Y si llegaste hasta el final de este video, eres exactamente el tipo de persona que lo aplicará. No estarías todavía aquí si no estuvieras listo. La mayoría de las personas hicieron clic para salir en los primeros 2 minutos, pero te quedaste. Eso me dice algo sobre ti. No estás buscando respuestas fáciles. No estás buscando atajos. Estás buscando maestría. Y la maestría requiere exactamente de lo que hemos estado hablando. Disciplina, enfoque, autodominio y silencio. Recuerda esto cuando vuelvas al mundo. El mundo intentará provocarte todos los días. Te probará constantemente, desafiará tu paz. Intentará arrastrarte al caos, al drama, a la reacción y al ruido. Y la mayoría de las personas fallarán esa prueba cada vez. Reaccionarán, se defenderán, se involucrarán, entregarán su poder sin siquiera darse cuenta, y se quedarán exactamente donde están. Pero ya no eres la mayoría de las personas. Eres alguien que entiende que el silencio es poder, que la quietud es fuerza, que la capacidad de permanecer inamovible, inquebrantable e incontrolado
es la ventaja competitiva definitiva en un mundo lleno de personas reactivas, emocionales y caóticas. Andrew Carnegie lo probó, Marco Aurelio lo probó, Lincoln lo probó. La historia lo ha validado a través de siglos y culturas. Y ahora es tu turno de vivirlo. Muévete en silencio, construye en silencio, sube en silencio, mejora en silencio, transfórmate en silencio. Y cuando el mundo finalmente note, cuando las personas finalmente pregunten cómo lo hiciste, cómo cambiaste, cómo creciste tanto, deja que tus resultados sean la única explicación que necesites dar. Porque el poder no se explica, no se justifica, no se defiende, simplemente es. Y tú también.